¿Te has detenido a pensar alguna vez sobre el origen de tus anhelos? ¿Qué tal si eso que identificas como tu libre albedrío no es más que un eco ancestral brotando desde lo más hondo de tu ser? ¿Y si la auténtica fortaleza no radicara en sofocar tus impulsos, sino en aprender a escucharlos? Carl Jung advirtió: hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Todos transitamos envueltos en una bruma, una calima espesa donde las elecciones que creemos propias ya fueron predeterminadas tiempo atrás por pulsiones no reconocidas, por cicatrices ocultas, por voces que nos habituamos a desoír. Y en esa bruma, el anhelo murmura, sutil, constante, tenaz. Puedes percibirlo en cómo ajustas tu vestimenta antes de salir, en la inquietud que te oprime cuando pasas inadvertido, en ese extraño agotamiento que te invade al encontrarte a solas contigo. Hay algo ahí, algo primigenio, algo que aprendiste a ocultar pero que jamás se desvaneció. Y es ahora, en este preciso instante, que vamos a sumergirnos juntos, no con el fin de condenar ese impulso ni de domesticarlo, sino para confrontarlo, despojarlo de sus disfraces, atender a su verdadera voz y, quizás por primera vez, descubrir que en su interior yace un poder que nunca te atreviste a contactar. Cierra los ojos, respira. Lo que estás por oír podría no ser de tu agrado, pero sin duda despertará aquello que en ti duerme. ¿Has amado alguna vez a alguien a quien jamás debiste amar? ¿Has experimentado un impulso que te llenó de vergüenza? ¿Has anhelado algo con tal vehemencia que preferiste simular indiferencia? Justo ahí se inicia la herida, y donde surge el anhelo, también comienza el precipicio. Carl Jung nunca consideró el deseo un simple antojo carnal. Para él el deseo constituía un lenguaje, uno arcaico y enigmático que dialoga directamente con el alma. Y entre todas las aspiraciones humanas existía una que palpitaba con mayor profundidad, más ancestral, más arriesgada, el deseo sexual. Pero detente, no lo malinterpretes. No hablamos de pornografía, de cuerpos expuestos, ni del cliché erótico que se vende a la vista. Nos referimos a Eros, al deseo como una fuerza psíquica, como un impulso de pertenencia, como una sed de ser visto, tocado, reconocido. ¿Has experimentado ese tipo de anhelo? Ese que no brota del placer, sino de la carencia, de esa hambre callada de ser significativo para alguien, de existir en la mirada ajena. Es ese deseo, el que edifica obsesiones, el que moldea nuestros roles, el que esculpe nuestras fachadas. Jung sostenía que todo aquello que no admites en ti se vuelve en tu contra, y si el deseo es negado, no se esfuma, se transforma, se oculta en la sombra, y en la sombra se torna peligroso. Se cuela en tus decisiones sin que lo notes. Reside en la manera en que eliges a tu pareja, en la forma en que saboteas tus relaciones, en ese vacío que sientes incluso tras alcanzar todo lo que anhelabas. La libido, según Jung, no es solo un impulso sexual, es una fuerza creativa, un aliento vital, y cuando esa fuerza se reprime, se convierte en malestar, en ansiedad, en ira, en adicción, en compulsión. ¿Te has percatado? La misma energía que podría darte alas comienza a intoxicarte desde dentro. ¿Por qué te afanas tanto por ser aceptado? ¿Por qué, incluso cuando nadie te observa, te preocupa lo que pensarían de ti? Porque hay un anhelo subyacente a todo ello. El anhelo de ser amado, el anhelo de ser deseado. Y eso, cuando no se comprende, te devora. Pero hay más. El deseo reprimido también crea personajes. Tú has construido uno. Todos lo hacemos. Esa versión de ti que sonríe en público, que parece ecuánime, que es productiva, amable, admirable, pero que en la soledad tiembla, porque no es auténtica. Es solo la barrera que erigiste para contener el deseo. ¿Y sabes qué ocurre cuando vives tras esa barrera? Te fragmentas.
Te divides entre lo que sientes y lo que muestras, entre quién eres y quién finges ser. Y en ese precipicio, el deseo se acrecienta. Observa. Aguarda el instante preciso para estallar. Quizás en un sueño insólito, quizás en un acto impulsivo, quizás en una pasión arrolladora que te arranca de cuajo. Porque esa fuerza no es racional, no respeta tu planificación, solo anhela una cosa: ser reconocida. Jung denominaba a eso la sombra. Todo lo que ocultas, todo lo que niegas, todo lo que te avergüenza admitir, termina rigiendo tu vida desde la oscuridad. Y ahora te pregunto, ¿cuántas de tus decisiones fueron genuinamente tuyas? ¿Cuántas surgieron de un anhelo cuya existencia ni siquiera sospechabas? La parte más perturbadora es esta: el deseo que niegas es el mismo que dirige tu destino. Crees que llevas el timón, pero quien guía es aquello que no quisiste ver. Esa es la invitación de Jung. Observar tu deseo no para enjuiciarlo, sino para comprender qué intenta comunicarte. Y tal vez, al observarlo, descubras que eso que tanto evitaste era la llave de tu libertad. ¿Alguna vez te has preguntado por qué incurres repetidamente en los mismos errores? ¿Por qué te sientes invariablemente atraído por el mismo tipo de personas, los mismos esquemas, los mismos abismos? No es casualidad, es un destino inconsciente. Carl Jung afirmaba: aquello que no haces consciente se manifiesta en tu vida como destino. ¿Y qué implica esto en la práctica? Implica que mientras crees tener el control de tu existencia, hay una faceta tuya oculta, silenciosa y herida, que ya ha decidido el rumbo que tomarás. Esa faceta tiene un nombre: sombra. Pero la sombra no es meramente un cúmulo de traumas o anhelos reprimidos. Es activa, posee voluntad propia, desea y te impulsa. Incluso cuando la niegas, sobre todo cuando la niegas, ¿reconoces esa obsesión por el control que experimentas? ¿Esa necesidad de tenerlo todo dominado? ¿De planificar, de prever, de eludir el dolor? Pues sí, esa es la fachada. El control es solo el barniz. Debajo, lo que reside es puro caos y temor. Te has convencido de que dominas tu vida. Pero entonces, ¿por qué en el silencio de la madrugada sientes un vacío innombrable? ¿Por qué ciertos recuerdos aún te asaltan con el peso de lo que nunca se resolvió? ¿Por qué, cuando estás solo, parece que no sabes quién eres? Porque te extraviaste en la persona. Persona. Ese es otro concepto junguiano. Es el rol social que interpretas, esa versión presentable de ti mismo. Educada, eficiente, cuidadosa, pero falsa. No enteramente, pero lo suficiente como para transformarse en una prisión. Observa con atención. La persona no es el problema, es necesaria. Todos precisamos un rostro social. El problema surge cuando te identificas exclusivamente con ella, cuando olvidas que tras la sonrisa hay un grito, que tras la productividad hay un agotamiento ancestral, que tras la calma hay un anhelo que nunca tuvo el coraje de revelar su nombre. Puedes parecer tranquilo, pero tu inconsciente está en llamas. Y de nada sirve racionalizar. El inconsciente no atiende a palabras amables. Responde a símbolos, a impulsos, a repeticiones. Por eso te saboteas. Por eso sientes ansiedad antes de tomar decisiones cruciales. Por eso experimentas una atracción inexplicable hacia ciertas personas, como si algo en ellas tocara directamente un punto tuyo que ni tú mismo comprendes. Es el inconsciente hablando, y cuando no lo escuchas, grita en tus síntomas, en tus fracasos, en los ciclos que jamás se interrumpen. ¿Conoces esa relación que siempre concluye igual? Esa sensación de estar viviendo un déjà vu existencial. La estás viviendo porque lo que no se transforma se repite. La pregunta es, ¿por qué repites lo que duele? La respuesta es demoledora. Repites para intentar sanar. Inconscientemente,
Recreas el escenario del dolor con la esperanza, también inconsciente, de que esta vez reaccionarás de otra manera. Pero, ¿cómo reaccionar diferente si ni siquiera sabes que lo estás repitiendo? Solo podrás salir de ese ciclo cuando confrontes la verdad oculta tras tu máscara, cuando tengas el valor de mirar lo que hay detrás del control. ¿Y qué encontrarás allí? Deseo, miedo, vergüenza, hambre de ser visto y una rabia muda por haberte traicionado tantas veces solo para ser aceptado. Sí, te traicionaste, te moldeaste, te callaste, te editaste, todo para agradar. Pero el precio fue excesivo. Perdiste partes de ti, te alejaste de quien eras, y por eso, aunque todo parezca marchar bien, sientes que algo está profundamente mal. Ese sentimiento es tu alma llamando a la puerta. Vuelve a casa, te dice. Por todo lo que alguna vez sentiste, vuelve. Pero para regresar, tendrás que dejar caer la máscara, y no será agradable ni cómodo. Deberás enfrentarte a esa parte de ti que deseó a alguien prohibido, esa parte que sintió placer en la envidia, que mintió para ser amado, que sonrió con repugnancia de sí mismo. Esa parte eres tú. Negarla no te salva, solo te divide. Solo hay una salida: integrar. Aceptar que dentro de ti coexisten luz y oscuridad, deseo y pudor, fuerza y fragilidad, y que ninguno es más correcto que el otro. El problema nunca fue el deseo en sí, sino tu rechazo a escucharlo. Puedes seguir diciéndote que todo está bajo control, pero en tu interior algo conoce la verdad. Y la verdad es simple, brutal y liberadora. Nunca tuviste el control, pero ahora puedes empezar a tenerlo si aceptas que el primer paso es quitarte la máscara. Reside en ti una fuerza que se resiste a ser domesticada, que no anhela explicaciones, que no precisa aprobación, a la que no le importan las reglas. Simplemente late, cruda, vibrante, primigenia. Esa fuerza posee un nombre antiguo, olvidado por las religiones, ocultado por las normativas, distorsionado por la moral. Jung la denominó Eros. Eros no es el amor romántico de las baladas, ni el sexo de las producciones cinematográficas. No es la carencia disfrazada de poesía. Eros es impulso vital. Es el hálito que anima la carne, que erige civilizaciones, que engendra arte, que destruye egos. Es el deseo, pero el deseo contemplado, con ojos veraces, sin censura, sin velos. Jung se percató de que esta energía, tan intensa y tan malinterpretada, no se circunscribe al cuerpo. Se infiltra en los sueños, en las palabras no pronunciadas, en los proyectos abandonados, en las pasiones fulminantes que nos arrastran hacia lo más íntimo e incontrolable de nuestro ser. Eros es más que un impulso sexual, es el fuego sagrado que nos mueve, y como todo fuego, puede iluminar o consumir. Por ello, Jung insistía, Eros necesita integrarse, no reprimirse. Porque lo que reprimes no desaparece, se deforma, se camufla, se venga. ¿Has notado cómo algunas personas portan un brillo singular en la mirada? Una suerte de presencia indómita, como si algo en ellas hubiera sobrevivido a la masacre del deber ser. Esas personas no negaron su Eros. Aprendieron a escucharlo, a dialogar con él, a caminar a su lado como quien amansa a un lobo. No con violencia, sino con respeto. Y cuando haces eso, algo extraordinario acontece. El deseo deja de sabotearte, comienza a guiarte. Jung llamaba a ese proceso la transmutación de la libido. Es el instante en que la energía que antes solo buscaba placer o aprobación se transforma en expresión creativa, en búsqueda de sentido, en fuerza para construir una vida auténtica. Eso no ocurre de la noche a la mañana. Es un trabajo alquímico, como convertir plomo en oro. Tomas tus impulsos más primitivos, más caóticos, más vergonzosos, y en vez de reprimirlos, los transformas en arte, en valentía, en compasión, en verdad. Observa qué te mueve cuando anhelas ser deseado.
¿Qué te impulsa a luchar por reconocimiento? ¿Qué subyace a tu ambición, a tu necesidad de triunfar, de ser visto, de ser especial? Si excavas profundamente, encontrarás a Eros, porque es él quien está detrás de las grandes creaciones y también de las grandes tragedias. Es el mismo impulso que hizo a artistas trascender el tiempo y a amantes destruirse en nombre de una ilusión. Pero solo se destruye quien no comprende lo que lleva dentro. Solo se pierde quien lucha contra su propia naturaleza. Jung decía que la verdadera individuación, el proceso de convertirte en quien realmente eres, exige mirar de frente a Eros y, más aún, exige integrarlo. No como un sirviente ni como un tirano, sino como un aliado, porque Eros contiene tu poder creativo. Y donde hay creación, hay sanación. ¿Te has percatado de que muchas ideas brillantes surgen en los momentos más inesperados? Durante una pasión arrolladora, después de una decepción que desgarró tu alma en medio del caos. No es casualidad, es Eros intentando escapar por la única puerta que no cerraste, la del arte, la palabra, el gesto espontáneo. Ahora imagina si toda esa energía que has malgastado escondiendo, disimulando, controlando, fuera redirigida, canalizada, transmutada. Imagina cuántos libros podrías haber escrito, cuántos proyectos podrías haber iniciado, cuántas verdades podrías haber vivido si no hubieras dedicado tanto tiempo a intentar parecer normal. Pero nunca es tarde, porque Eros está vivo. Aunque asfixiado, aunque dormido, él está ahí, esperando. Y no quiere ser eliminado, quiere ser honrado. Cuando empiezas a caminar con Eros, algo dentro de ti se modifica. Tu presencia cambia, tu voz cambia. Tu mirada aporta algo que nadie sabe nombrar, pero todos sienten. Porque dejas de ser solo un personaje. Te conviertes en alguien real. ¿Y qué es una persona real sino aquella que ha hecho las paces con su propia locura? ¿Anhelas poder? Transforma tu deseo en expresión. Transforma tu hambre en creación. Transforma tu carencia en conciencia. Jung dijo, quien mira hacia afuera, sueña. Quien mira hacia adentro, despierta. Y al mirar hacia adentro, verás a Eros, desnudo, sin filtros, indomable, pero no enemigo. Quizás por primera vez te veas también a ti mismo, no como te gustaría ser, sino como realmente eres. Y en ese instante, en ese momento singular y brutal, comienza la verdadera transformación. ¿Te has detenido alguna vez a considerar que quizás nunca has experimentado la libertad genuina? No me refiero a la libertad política, al derecho a desplazarte, a votar o a elegir tu profesión. Aludo a esa libertad callada, íntima, la de poder ser quien verdaderamente eres sin necesidad de ocultarte de ti mismo. Jung nos indicó que la libertad interior tiene un coste, y ese coste es elevado: asumir la responsabilidad por tu propio deseo. No culpar a tus padres, a la sociedad, a la religión. No argumentar que el mundo te forzó a ser así, sino aceptar con honestidad implacable que tú reprimiste, tú callaste, tú huiste. Y ahora, o integras, o eres consumido. La mayoría de las personas vive como prisionera. Pero, ¿prisionera de qué? De su propia persona. De la imagen que construyó para agradar, del papel que aceptó interpretar para sentirse amada. ¿Cuántas veces dijiste sí cuando deseabas gritar no? ¿Cuántas veces intimaste con alguien sin estar realmente presente? ¿Cuántas veces? ¿Sonreíste con la mirada vacía? ¿Crees que eso no acarrea consecuencias? Sí, las tiene, y la mayor es el olvido de ti mismo. Te habitúas tanto al personaje que creaste que un día olvidas el camino de regreso a casa. Y cuando el deseo llama a tu puerta, el deseo auténtico, sientes temor, porque si lo atiendes, todo puede desmoronarse. Tu matrimonio, tu carrera, tu reputación, tu imagen de persona ecuánime. Y por eso huyes
Huyes del impulso que te mueve, porque también amenaza con exponerte. Pero la paradoja es esta: cuanto más huyes, más crece el deseo, más laten los márgenes de tu conciencia, más se transforma en síntomas, en insomnio, en angustia, en un aburrimiento crónico, en rabia sin causa aparente. La represión te enferma, pero la integración te atemoriza, porque integrar es aceptar que eres múltiple, que dentro de ti cohabitan un monje y un salvaje, un sanador y un destructor, un amante fiel y un traidor en potencia. Es arduo contemplar eso, pero es en esa contemplación donde nace la verdadera libertad. No eres libre por controlar el deseo. Eres libre cuando caminas con él sin dejarte arrastrar, pero también sin encadenarlo. El deseo, cuando se reconoce, se convierte en dirección, pero cuando se niega, se vuelve destino. ¿Y qué destino es ese? Un matrimonio vacío, un trabajo sin alma, una espiritualidad fabricada, una vida vivida en modo automático. Puede que por fuera parezcas estar bien, pero por dentro te estás muriendo de sed. ¿Y sabes qué es lo más cruel? La fuente está dentro de ti. Siempre lo ha estado, pero te enseñaron a temerla. La sociedad no desea que integres tu eros. Una persona que ha hecho las paces con su sombra es peligrosa. No obedece ciegamente, no consume para llenar el vacío, no se conforma con narrativas prefabricadas. Una persona así despierta a los demás, y eso es intolerable para un mundo que vive anestesiado. Por eso Eros fue domesticado, moralizado, ridiculizado, porque es subversivo, te reconecta con tu poder personal. Y eso nadie puede otorgártelo, solo tú puedes reclamarlo. Pero prepárate. Cuando integras tu deseo, no desaparece, madura. Deja de ser un capricho y se convierte en brújula. Empiezas a elegir con conciencia, a amar con presencia, a crear con potencia, a vivir con verdad. Y más aún, dejas de culpar al mundo, porque te das cuenta de que tu mayor prisión era una puerta que tú mismo mantenías cerrada desde dentro. No necesitas ser perfecto, necesitas ser íntegro. Y ser íntegro es aceptar que tu deseo forma parte de quien eres. No un enemigo, no un pecado, no un defecto de fábrica, sino un recordatorio de que todavía hay fuego en ti. Y ese fuego, si se cuida bien, puede iluminar. Carl Jung decía que donde reside tu miedo, reside también tu poder. Y si el deseo te atemoriza tanto, quizás sea porque justo ahí dejaste escondido tu poder. Así que ahora te pregunto, ¿vas a seguir viviendo como si esa puerta no existiera o vas por fin a tener el valor de abrirla? Pero, atención, al cruzar ese umbral, ya no serás el mismo. Ya no podrás decir «no lo sabía», porque saber transforma, y la transformación siempre tiene un precio. Pero vivir en la mentira cuesta mucho más. Llegamos al final, o quizás al comienzo. Después de todo esto, dime con franqueza, ¿cuántas veces te has mentido a ti mismo hoy? ¿Cuántas veces has disfrazado el deseo tras la productividad? ¿Cuántas veces has llamado amor a lo que solo era hambre? ¿Cuántas veces te has puesto la máscara solo para no asustar a los demás? Quizás ahora estés sintiendo algo extraño, una leve incomodidad o un mareo, como si alguna parte dormida se hubiera removido en lo más profundo. Esa es una buena señal. Significa que algo dentro de ti ha comenzado a despertar. Pero no te engañes. La verdad no libera de inmediato. Primero derrumba todo lo que es falso, y en ese caos empiezas a encontrar quién eres en realidad. Carl Jung no nos ofreció consuelo. Nos ofreció un espejo, y pocos tienen el valor de mirar. Pero si tú has mirado hasta aquí, si has llegado a esta última palabra cargando las otras dentro de ti, entonces tal vez ya seas más libre de lo que crees. Recuerdo una noche, hace muchos años, cuando me sorprendí mirando fijamente el techo, incapaz de dormir. Había algo ardiendo dentro de mí. No era ansiedad, no era miedo, era deseo. Deseo de verdad,
de presencia, de ser yo. Pero no sabía qué hacer con eso. Entonces escribí hasta que me dolieron las manos. Y entre todo lo que escribí, una frase permaneció. La parte de mí que más me asusta, tal vez sea la que más me necesita. Hoy, compartir esto contigo en este vídeo es una forma de decirte, no estás solo. Todos cargamos sombras, pero es cuando tenemos el valor de adentrarnos en ellas que encontramos la luz. Gracias por haber llegado conmigo hasta aquí. Eso, por sí solo, ya es una revolución silenciosa. Ahora, el algoritmo exige tu tributo. Así que dale clic a Me gusta, o tu deseo reprimido seguirá eligiendo tus relaciones por ti. Comenta aquí, abajo, dominando a Eros. Solo los iniciados lo entenderán. Y si aún no te has suscrito, ¿a qué esperas? ¿Una señal del inconsciente colectivo? Ya ha llegado. Activa la campanita también. No muerde, solo despierta. Y esos vídeos de aquí al lado... digamos que uno de ellos podría revelarte por qué nunca te has sentido realmente amado. Y el otro, mejor no lo veas antes de dormir. Nos vemos pronto. O tal vez en tus sueños.